Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les vamos a presentar un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Vamos a analizar con la economista de la Fundación FADA, Natalia Ariño, la composición de los precios al consumidor de 3 alimentos emblemáticos para los argentinos, como el pan francés, la carne vacuna y la leche fluida. También hablaremos con un especialista en mercados, Diego de la Puente, sobre el impacto de las inundaciones en el sur de Brasil y qué efectos puede tener sobre los valores de los granos tanto a nivel internacional como en nuestro país. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Para comenzar este episodio de AgroPodcast, estamos en comunicación con Natalia Ariño, es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la famosa Fundación FADA. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Hola Darío, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por este contacto. En el último informe de FADA que publican semestralmente, analizaron nuevamente lo que es la composición de los precios de 3 alimentos básicos de la mesa de los argentinos, como es el pan francés, la leche fluida y la carne vacuna. ¿Cuál es la composición? ¿Cómo se componen estos precios? Bueno, hay 2 formas de ver esa composición del precio. Una es viendo cuál es la participación que tiene cada una de las actividades dentro de cada cadena, y otro es verlo desde el punto de vista de los costos, de los impuestos y de las ganancias que tienen cada uno de estos productos. Si vamos por el segundo punto, por ejemplo, vemos que en términos generales, aproximadamente el 60%, ¿sí?, del precio que pagamos por estos 3 productos que mencionaste vos son costos. En torno al entre el 24 y el 27% son impuestos de toda la cadena, y bueno, lo que resta son las ganancias que obtienen cada una de las actividades, como te decía recién, que conforman las cadenas. Y después lo podemos ver, como te decía, desde el punto de vista de la participación que tiene cada eslabón. Por ejemplo, en el caso de la leche, si el tambero, por ejemplo, entre lo que va de costo y la ganancia, representa el 27% del precio de la leche, ¿sí?, del sachet de leche. La industria, el 28%, el comercio el 18%, los impuestos el 27%. Es decir que cuando compramos un sachet de leche, nos estamos tomando un vaso de impuestos, básicamente. ¿Y esto se replica también en la carne y en el pan? En el caso del pan también es el 27% los impuestos, que ahí hacemos el paralelismo que, si vamos a comprar a la panadería 8 bollitos de pan, nos estamos comiendo de esos 8 bollitos, 2 en impuestos. Y en el caso de la carne es un poco menos en esta última medición, que representa más o menos 1/4 de kilo, ¿sí?, son impuestos. ¿Y por qué te crees que ocurre esto en Argentina si lo comparamos con otros países productores de la región, sin irnos más lejos, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay. A ver, cada país tiene sus particularidades, ¿no?, impositivas, pero en nuestro país tiene un esquema bastante complejo, impositivo. Tenemos los impuestos nacionales, provinciales, municipales, y que en algunos casos tienen efecto cascada, como por ejemplo los ingresos brutos, que si bien es parte del financiamiento que tienen las provincias, pero no deja de ser un impuesto que se paga en cada una de las etapas de las cadenas productivas, y que van engrosando, por supuesto, el precio. O, por ejemplo, también el impuesto al IVA, por mencionar otros, que en productos básicos como la leche tiene el 21%, es lo que pagamos todos como consumidores, ¿no? Y todos esos impuestos van sumando a esta carga impositiva que tienen los alimentos. En el informe que realizaron recientemente y que dieron a difusión, también habla de las veces que se multiplica el precio que recibe el productor, tanto el productor de leche, el productor ganadero o incluso el productor de trigo, en su propia explotación, y el que definitivamente terminamos pagando los consumidores en la góndola.
El caso del trigo es el más notorio, pero contanos un poco cuál es esa multiplicación que se da de precio desde el productor hasta el consumidor. Bueno, en el caso del trigo, como decías, el precio del trigo se multiplica por 10, desde que sale el grano, el cereal, mejor dicho, del campo, hasta que llega el pan, ¿sí?, al consumidor. Y bueno, y ahí tenemos todo ese cúmulo de costos en el cual intervienen, por ejemplo, labores, costos de personal, insumos, alquileres, fletes, entre tantos otros que podríamos mencionar a lo largo de todas las cadenas, es decir, desde el productor en el campo, el molino y el comercio y la panadería, ¿sí? Bueno, todo eso va sumando al precio y hace que haya tanta distancia entre lo que sale por kilo de pan, digamos, el trigo en el campo y lo que termina saliendo o lo que termina convirtiéndose, digamos, en una panadería. En el caso de la leche, por ejemplo, se multiplica por 4 la leche cruda que sale también del tambo hasta que, bueno, se comercializa el sachet de leche en el supermercado o en el almacén. ¿Y qué crees que es lo que distorsiona estas 3 cadenas de valor, que son 3 productos alimenticios básicos de la mesa de los argentinos y muy importantes y emblemáticos también, teniendo en cuenta que tenés costos altos, ganancias bajas y también impuestos altos? Sí, yo creo que, es parte de nuevo de la estructura de producción que tenemos en nuestro país. Como te decía, que intervienen muchísimos costos, que es la parte más gruesa, digamos, al final de lo que se termina componiendo el precio final. Y bueno, que además tenemos varios vagones en el tren hasta que el producto llega al consumidor final. Hay muchos actores que intervienen en las cadenas que hace que, bueno, que el precio también se vaya engrosando, mientras que al mismo tiempo también se le va dando valor agregado a esa materia prima que sale del campo. Llámese la leche cruda, que bueno, en este caso analizamos el sachet de leche, pero por supuesto que si analizamos otros productos de la cadena láctea como quesos, postrecitos, yogur, dulce de leche, entre tantos otros, seguramente ahí vemos mayor valor agregado en el producto y bueno, quizás también una mayor distancia entre el precio que recibe el productor y el precio que se adquiere en la góndola. Y también la intermediación, digamos, se lleva a su parte. ¿Ustedes analizaron eso al momento de la composición de estos precios? No tenemos medida de la intermediación, pero sí, seguramente se lleva una porción más. Por ejemplo, los distribuidores o los mayoristas, si bien no lo contemplamos nosotros directamente en nuestro modelo, seguramente si incluyéramos eso también tendría su participación. En otra parte del informe también hablan de los beneficios que traería para la economía argentina y para los pueblos del interior, específicamente que se eliminen los derechos de exportación al trigo, pensando en la siembra que va a comenzar dentro de poco, que son del 12%. ¿Qué evaluación puedes hacer de esto? Bueno, esto en realidad también comentábamos porque se estuvo hablando en las últimas semanas sobre, bueno, cuál era el margen bruto de trigo, se estuvo hablando mucho de la necesidad de eliminar los derechos de exportación, que en realidad es algo que se viene pidiendo hace mucho, ya desde el sector agropecuario. Y bueno, lo que sí analizamos es que justamente en los momentos en donde se redujeron los derechos de exportación, si vos te acordás aproximadamente en la campaña, por ejemplo, 2014-2015, y lo comparamos con la 2017-2018, bueno, ahí vimos efectos sumamente importantes en el caso del trigo, ¿sí? En donde la siembra aumentó notoriamente en un 20%, la producción incrementó en un 40%, se generó, obviamente esto lleva aparejado una atracción mucho más grande en la economía que tiene que ver con que aumenta también la cantidad de movimiento en fletes por el aumento de la producción. Entonces, ahí vimos que en ese periodo aumentaron unos 203.000 nuevos fletes, se generaron más de $1.000 millones por producción. Entonces, esto quiere decir que, lo tomamos a estos datos como casos testigo o evidencia que cuando se redujeron tuvieron un impacto positivo en la economía, que no solo genera más inversión, más producción, sino que también genera más empleo, mayor uso de fletes, como te decía recién, más venta de maquinarias, mayor uso de fertilizantes, entre tantos beneficios más, como por ejemplo también la creación de empleo, que viene aparejado de toda esta situación. ¿Y por qué crees que el gobierno está como inflexible en la posibilidad de bajar o eliminar los derechos de exportación al trigo cuando ya se lo ha pedido el sector o se lo viene pidiendo desde hace tiempo, incluso distintos analistas, como que
justamente esto generaría un efecto positivo para el sector. Mayor producción, mayor recaudación de impuestos, más allá de que se eliminen las retenciones. ¿Qué opinas? Sí, a ver, doy un paso atrás en esto. En este caso estamos hablando del trigo, pero por supuesto que esto sería muy beneficioso si además habláramos del maíz, soja, girasol, carnes, leche, entre tantos otros productos que hoy por hoy tienen derechos de exportación. Yo creo que, yendo a tu pregunta, el gobierno hoy está en una posición más pragmática, en donde el punto más importante que ellos buscan es tener el superávit fiscal, y para poder lograrlo lo han hecho en estos meses de gobierno, lo han hecho a base de recortar costos y tratar de incrementar los ingresos lo más que se pueda. Y el hecho de eliminar derechos de exportación genera un impacto fiscal, por más de que se deja de pagar derechos de exportación y se recaudan otros impuestos, porque el hecho de que se quiten los DEX implicaría, por supuesto, un aumento en la recaudación, por ejemplo, de impuesto al IVA, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque. Pero bueno, yo creo que va por ese lado, que quizás no están dispuestos hoy a asumir algún pequeño costo fiscal al dejar de percibir o de cobrar o recaudar los derechos de exportación. Y bueno, lo veo como un sentido más pragmático, que ojalá en el futuro realmente lo puedan considerar y sacarlos, eliminarlos para que pueda tener más oxígeno a la producción. Natalia, gracias por haber estado con nosotros en AgroPodcast. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Ahí pasaba entonces Natalia Ariño, es economista de la Fundación FADA. Estás escuchando AgroPodcast. Y ahora conversamos con el analista del mercado de granos, Diego de la Puente. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Darío, un placer como siempre hablar con vos. Bueno, gracias por estar con nosotros en AgroPodcast. ¿Qué evaluación estás haciendo, Diego, de los efectos que pueden tener estas inundaciones en el sur de Brasil en el mercado de granos, ¿no? Puntualmente en lo que hace al mercado internacional de Chicago y después también aquí en la Argentina? Bueno, yo diría que el efecto de lo que pasó y que está pasando, porque sigue lloviendo y hay pronósticos hasta creo que mañana, pero con lluvias muy importantes, claramente es un factor alcista. Todavía no tenemos medido en su justa medida el impacto en millones de toneladas. Hay gente que habla de 3 o 4, hay gente que habla de 5 o 7. Lo que sí sabemos es que el 25% de la cosecha no estaba levantada en Río Grande do Sul al momento de este temporal, de estas tormentas. Las imágenes son tremendas porque vos ves lugares donde han quedado las cosechadoras bajo agua, a la altura, digamos, de la cabina del conductor de una cosechadora, que son por lo menos 2,5 metros, 3 metros. Y entonces, bueno, ahí, por supuesto, lo que pasó por ahí no quedó nada, absolutamente nada. No podemos decir que el 25% que faltaba cosechar va a estar afectado en igual forma. O sea, hay lugares donde la inundación es severa y hay lugares donde la inundación no es severa, pero está igual. O sea que claramente es un tema importante. Pero por otro lado, algo que no se está diciendo mucho es la cantidad de silobolsa que estaban en el campo guardados, digamos, con el grano adentro y que obviamente están destruidos, y la cantidad de plantas de silo, de chapa, que reventaron y que el grano salió y está desperdigado por todos lados, que eso también, digamos, tiene un alto grado de pérdida, o por lo menos de pérdida o de calidad comercial del grano, lo que se pueda recuperar. Entonces, bueno, la pregunta es por qué el mercado no está reaccionando más violentamente en el precio con respecto a este tema. Bueno, porque salieron las estimaciones de Luzda de la campaña 24-25, entonces ya el mercado está mirando que Brasil va a producir 170 millones, que es muy preliminar. Está lloviendo un poco en la parte del Midwest de los Estados Unidos, se está sembrando, eso está retrasando la siembra, pero si en definitiva después terminan sembrando en tiempo y forma, venían de una situación bastante seca y ahora está lloviendo y hay pronósticos de lluvias bastante importantes. Si esas lluvias bastante importantes terminan atrasando la siembra de maíz y soja en Estados Unidos, después cosechan con nieve, es un factor también alcista. Pero el mercado está ahí, digamos, debatiéndose entre lo que puede llegar a ser el impacto de la cosecha en Brasil, o sea, de las inundaciones en Brasil, y cuándo puede repercutir en la cosecha a nivel sudamericano, y después, bueno, ya obviamente empezando a palpitar día que pasa cada vez con más intensidad el mercado climático de Estados Unidos. ¿Y la chicharrita qué rol ocupa en esto? Porque también fue un cisne negro que apareció casi sobre el final de la campaña y dejó a todos medios desorientados con estas pérdidas. Y sí, viste que la naturaleza es sabia, dicen, ¿no?
Entonces uno se preparó durante 25 años, 30 años con biotecnología, los cultivos transgénicos, todo para poder resistir a la sequía, a la salinidad, a diferentes agentes del exterior, como puede ser, no sé, una oruga, ¿no? Y sin embargo no estamos preparados para poder sostener una inundación, sostener la cosecha en una inundación, porque te lleva todo puesto, y por más represas que haya y demás, cuando vos tenés estos palos de agua, como le dicen en Brasil, no hay nada que lo pueda frenar. Y por otro lado, bueno, como decís vos, estos black swan, ¿no? Cisnes negros que de golpe, bueno, no había un maíz resistente a chicharrita, porque digamos, es una cosa muy específica, pero termina generando una pérdida estimada, el rango va entre 8 y 12 millones de toneladas en el tercer exportador mundial de maíz. Entonces, por supuesto, si yo miro el mercado para adelante, evidentemente todas estas cosas que están pasando en Argentina, en Brasil, también en la parte centro-oeste de Brasil, con una sequía que ha marcado los cultivos de maíz de safrinha y que la producción está cayendo. Entonces, todo eso recae en que la producción de Estados Unidos tiene que ser perfecta. O sea, no puede salir nada mal. Y obviamente que eso al mercado le va a generar, digamos, momentos y va a generar oportunidades. Yo digo que los mercados, me fui convenciendo que los mercados de granos dejaron de ser mercados de tendencia para ser mercados de pulsiones, ¿no? Vos antes tenías, y bueno, venía una sequía, te pegaba un, digamos, palazo tremendo en la producción, los precios subían y se sostenían durante bastante tiempo a niveles muy altos. Hoy no pasa eso. El año pasado tuvimos una sequía tremenda en Estados Unidos, la cosecha de maíz fue récord, la de soja fue muy buena. Entonces, pero camino a eso, el precio subió $100 de la soja. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darle una vuelta de tuerca al análisis y a las estrategias comerciales en un tiempo en donde ya la cuestión financiera, o sea, la agricultura dejó de ser un negocio financiero para ser un negocio de nuevo productivo. O sea, hay que ser muy eficientes y aprovechar los momentos que tenemos, porque por ahí, salvo que se prenda a fuego la cosecha en Estados Unidos, entonces sube y se queda ahí arriba durante un tiempo. Si no, son momentos los mercados y hay que aprovecharlos. Diego, me hace el pie entonces para preguntarte por la comercialización en un contexto con un atraso cambiario en la Argentina, incertidumbre todavía macroeconómica pese a que se está o pareciera que se está estabilizando la economía y en este contexto de precios que pueden llegar a subir a futuro. ¿Qué va a pasar con el productor? ¿Va a vender? ¿Ves que va a haber un aluvión de comercialización, de ventas de granos o no van a venderse esos granos por el momento y no va a llegar la liquidación de divisas que espera el gobierno? Aluvión no va a haber porque nunca hay aluvión. No es que, y este año no va a ser la excepción. Bueno, el gobierno dice que el tipo de cambio no está atrasado. Digamos, yo creo que viene, digamos, el hecho de que vos tengas inflación en dólares te muestra a las claras que hay un cierto atraso. Pasamos de tener chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileros entrando en hordas a la Argentina a comprar todo porque estaba todo baratísimo, al revés, a que hoy, digamos, te convenga salir de la Argentina vos y comprar ropa en Chile o en Uruguay o comprar cosas, o sea, se invirtió. Sí, Entonces, eso de te hecho está mostrando. hay tours para ir a comprar a Chile o a Brasil, digamos, nada más. O sea, ahí te Bueno, muestra por cómo eso. está la economía. Por eso, ahí hubo un cambio muy, muy fuerte, entonces, pero te marca que en definitiva hay un cierto atraso de tipo de cambio, porque tenemos inflación en dólares. El productor nunca vende todo, ni es una horda de ventas y liquidaciones. El productor va vendiendo contra necesidad. La otra vez alguien me preguntaba, alguien, digamos, en el que está en el gobierno, me decía, bueno, pero el productor debiera vender y agarrar los pesos, colocarlos, ¿no?, en un fondo money market o en un fondo de inversión, porque eso te da rentabilidad. Hoy colocando en pesos, en dólares, que como el dólar no se mueve, te da una rentabilidad en dólares muy alta. Y yo le digo, sí, pero es que el productor no hace eso. O sea, no tiene esa sofisticación financiera. ¿No? Y no es peyorativo, es que, digamos, no la tiene. Digamos, hace otras cosas, compra insumos, se guarda el grano, porque aparte, vos pensás que el 80, el 70% de la producción de granos en la Argentina es en campo arrendado. Entonces, y el 30% de la soja que se produce en Argentina, los dueños son los productores, o sea, son los propietarios de los campos que lo alquilan, no lo producen. Y vos me preguntás a mí, y yo te digo, ¿sabés? Digamos, el 95% de esos dueños de campos que lo alquilan a sus campos no viven en Puerto Madero, en Barrio Parque o en Vicente López al Bajo, ¿no?, o en Pilar, en un barrio cerrado. Viven en el interior, en un pueblito por ahí que a veces tiene 10 cuadras por 10 cuadras. Y entonces, ¿cómo es la cuenta que hace? Imagínate un productor que está el domingo a la noche mirando un programa de televisión o una película y se acuerda, entonces le dice a la patrona, le dice, vieja, ¿cuánto vamos a necesitar este mes para vivir?
y la patrona le dice tanto. El tipo agarra ese valor, lo divide por lo que vale la soja y sabe cuántos kilos tiene que vender. Al otro día, se levanta a la mañana, lo llama al que está produciendo su campo, que él se lo está alquilando, y le dice, che, este mes necesito que me vendas tantos kilos de soja. Y el productor le puede decir, no, pero yo te tengo que liquidar tanto, y el que manda, el que tiene la sartén por el mango hoy es el dueño del campo. Le dice, no, a mí, ¿sabes qué? Liquidame tantos kilos y pagame la mitad de una forma y la otra mitad de otra, y el que produce tiene que hacer lo que el dueño del campo quiere. Entonces, digamos, ese 30% de la soja no se vende a lo loco para agarrar la guita, colocarla. No, el tipo está tranquilo en su casa, vive en el interior. No tiene esa cosa de decir, bueno, a ver cómo le saco tanta rentabilidad en dólares. Entonces, no lo necesita además, y no lo hizo nunca. Diego, pero Entonces, parece que eso los gobiernos no lo terminan de entender. El kirchnerismo los trató de especuladores y de oligarcas todo el tiempo, ¿no? Durante casi todas las gestiones del kirchnerismo, y ahora lo hace hasta Milei, que está en las antípodas del pensamiento kirchnerista. También salió a decir Caputo semanas atrás que había especulación por parte de los productores. ¿Cómo se entiende esto? Pero está bien que especulen, si todos especulamos. O vos pensás que Caputo no especula con sus negocios cuando especular no es una mala palabra, o sea, todo el mundo especula, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿qué me conviene hacer? ¿Me conviene irme de vacaciones en enero o en febrero? Bueno, ¿me conviene cambiar el auto ahora o cambiarlo dentro de un mes? ¿Me conviene guardar el grano o venderlo? Todo el tiempo estamos especulando. Entonces yo no lo tomo como una falta de respeto. Lo que digo es que no entender la idiosincrasia del productor, digamos, es muchas veces por ahí no hacer mal los cálculos, porque vos por ahí estás pensando algo que después no sucede, pero no suceda porque el productor quiere o que le vaya mal al gobierno o es un especulador que hace que... No, porque simplemente tiene otra forma de ver la vida, de ver el negocio, tiene quizá menos preocupaciones o no le interesa ser sofisticado financieramente. Entonces, me parece que nunca hubo un aluvión de ventas. ¿Cuándo puede ser que vos tengas una situación de un aluvión de ventas que vos decís, bueno, mañana se prendió fuego Estados Unidos y la soja pasó a valer de los $300 que vale hoy, ponele más o menos, pasa a valer $400? Y bueno, entonces ahí el tipo empieza a pensar que puede cambiar la camioneta o que el que produce piensa que puede, digamos, cambiar una maquinaria. Entonces ahí se empieza a movilizar un poco. Pero si no, productor, digamos, va viendo y va vendiendo contra necesidad. Tengo que comprar insumos, bueno, vendo. Su moneda de cambio es el grano y como te digo, el 70% de la producción en Argentina es en campo arrendado y se paga en quintales de soja. Claro. Entonces ningún productor va a vender algo que no es de él, que es del dueño del campo. Diego, recién mencionaste, y bueno, yo tengo cierta información de que vos junto a otros analistas, como el caso de Chepare, que también pasó por aquí por Agropodcast, estuvieron entrevistándose con funcionarios del gobierno nacional vinculados al área de mercados. Sí. Y bueno, estuvieron consultándolos respecto de qué va a pasar con la comercialización. Como que el gobierno está bastante, como se dice en el barrio, con flojito de papeles respecto de qué puede llegar a pasar. Si va directamente a las fuentes privadas a consultar qué es lo que puede pasar con el mercado, ¿hay cierto desconocimiento o lo tomás como al contrario? Nos consultan y mira qué bueno. No, está bien que nos consulten. Quizá, digamos, por ahí la consulta, una cosa es que te consulten y otra cosa es que por ahí subrepticiamente manden un mensaje, ¿no? Decir, che, mira, nosotros no vamos a bajar las retenciones, no vamos a devaluar. Entonces, ustedes que están en contacto con los productores, digamos, díganle eso para que el productor venda. Y digamos, no sé si fue ese el sentido, ¿no? Pero digo, la realidad, yo si ese fue el sentido... yo a mi productor le digo lo que creo que le tengo que decir, porque para eso me paga los honorarios, y no le voy a decir salí a vender porque, mirá, no van a devaluar y no van a bajar las retenciones, porque hay una variable ahí que obviamente no la sabe nadie, que es el precio. Entonces yo como analista tengo que ver qué perspectivas veo de precio como para poder recomendar a mi cliente, al productor, si le conviene guardar, cubrir, vender, seguir esperando. Entonces... pero me parece que en principio está bien que, digamos, el otro día en A Todo Trigo, que yo, digamos, fuimos a disertar ahí en Mar del Plata, habló, digamos, Juan Alberto Paso, creo que es el secretario de Industria, sí. El hombre fuerte de Caputo, sí. El hombre fuerte de Caputo y que está, digamos, en la parte, porque tiene que ver con la parte de bioeconomía. Y bueno, digamos, que haya ido a Todo Trigo, había 2.000 productores agropecuarios, productores, acopiadores,
que haya ido y haya puesto la cara a explicar, digamos, un poco cuál es la idea y digamos, y permitió que los productores le preguntaran ahí en el auditorio. O sea, me parece que está bien, o sea, está claro que este es un gobierno pro campo. Lo que pasa que, bueno, del lado nuestro, el productor quiere que le saquen las retenciones, viste, que obviamente que es molesto. Hay cosas que por ahí puede hacer el gobierno que quizá no sean hoy gravosas desde el punto de vista del ingreso, porque entendemos que está tratando de estabilizar la economía. Entonces, digamos, la idea de bajar las retenciones o de eliminarlas la tienen. El tema es que eso no es inmediato, hace 5 meses que están. Pero por ahí, digamos, no sé, cuando vos querés cargar un camión, tenés que hacer 30 millones de trámites, o sea, toda esa parte burocrática que se hizo, que hoy tenés que tener una persona para poder cargar un camión con soja o con grano o con hacienda. Bueno, me parece que esas cosas sí son cosas que no le cambia sustancialmente el ingreso al gobierno, no se lo cambia, pero le resuelve un problema enorme al productor, ¿no? O sea, hacer que las cosas sean más fáciles. Entonces, bueno, a mí me parece que hay cosas que podrían ser un poco más ágiles y otras, bueno, habrá que esperar un poco hasta que la situación, digamos, de la macroeconomía se empiece a estabilizar un poco y entremos en otra sintonía. A mí me parece que el gobierno tiene yo diría, en un alto concepto al sector agropecuario, al productor. Lo que pasa que, bueno, digamos, estamos hablando de un negocio y obviamente del lado del gobierno tienen que estabilizar la macroeconomía y el productor lo que quiere es ganar plata, porque para eso tiene un negocio. Entonces, bueno, esas digamos, diferencias, bueno, se van a ir zanjando en la medida que vayamos avanzando, que la economía vaya evolucionando y vaya mejorando. Entonces, bueno, ahí creo que vamos a tener otra mirada. Diego, te agradecemos como siempre haber estado con nosotros. Un placer hablar con vos, Darío. Ahí pasaba Diego de la Puente, analista del mercado de granos. Llegamos al final de AgroPodcast, les agradecemos por habernos escuchado, los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.